Güey, xueves 5 de xunu de 2025 e estes son les noticies de Asturias. Muy buenas noches, asturianos y asturianes. Nel programa deste xueves vamos meter el foco en el conflicto educativo que ta que quema, con los sindicatos diciendo que el gobierno non dá nada que non tuviéramos, y la concertada sumándose con globos naranxes en Uvieu, Xixón, Áviles y Les Cuenques. También falaremos dunha buena noticia pa Cangas del Narcea, col desbloqueu de la mina de Vega de Rengos, del reparto dun turno de oficio nos tribunales y dun tirón de orelles del Musel al Concello de Xixón, para rematar con un expediente que Cultura abrió al Ayuntamiento de Uvieu por el Campo San Francisco. Sede y bienvenidos a Les Noticias de Asturias. Y güey, nesti xueves 5 de xunu, traemos un programa cargado de la actualidad para que no vos perdáis nada de lo que pasa en el país. Arrancamos con les noticias. Imagínense la escena en plena plaza de España de Uvieu. Más de 2000 docentes con pitos, tambores, cencerros, hasta gaites, gritando por la educación pública. Güey, del octavo día de fuelga, los sindicatos dicen que el gobierno non dá nada nuevo, según informó La Voz de Asturias, y la concertada también se xuna al clamor, con globos naranxes y protestes por todo el país. AMPE, Comisiones Obreres, UATEA, UGT y CESIF, los principales sindicatos educativos, dixeron güey que tan yonxe d'un acuerdo, tras la reunión de ayer y que duró más de 7 horas. Gumersindo Rodríguez, d'AMPE, dixo que la propuesta del gobierno ya es insuficiente y que non é solo un tema de sueldo. La administración cerrase en banda y necesitamos que abran la mente. Piden más medidas para secundaria y FP, como baixar ratios, más orientadores y menos burocracia, porque, según Jorge Caro, del CESIF, con 30 administrativos para 300 centros de primaria, ¿a cuánto toca por colegio? La oferta salarial de 105 euros más al mes, 170 para los de menos de 6 años de antigüedad, para ellos es rotundamente insuficiente. Borja Llorente, de Comisiones Obreres, añadió que el problema non é solo el sueldo, sino medidas reales que melloren les aules. Na manifestación de Uvieu, Lorena Sánchez, unha docente, dixo indignada: non nos dan nada que non tuviéramos ya, solo restablecen lo que nos quitaron. Miguel González, del Colegio El Villar de Trubia, pidió que los especialistas non sean tutores para centrarse na súa área, y Paula González, del IES Cristo del Socorro de Yuanco, reclamó más recursos para el alumnado más vulnerable. Si casi, mañana viernes no habrá huelga porque la convocatoria oficial de lunes a xueves fai que el viernes sea un día lectivo normal. La próxima protesta será el lunes 9, si no hay acuerdo en la reunión de la tarde de güey a las 7:30. La concertada también alzó la voz güey, con les fachaes de colegios en Uvieu, Xixón, Áviles y Les Cuenques, en llenes de globos naranxes. Los docentes, con camisetes del mismo color, OTAES, USO y FSIE, convocaron protestes antes de una gran concentración a las 6 na plaza La Escandalera de Uvieu. José Manuel Cueto, de OTAES, dixo que la brecha con la pública é insostenible y pidieron equiparación salarial, baixada de carga llectiva y más profesorau. En Xixón, Clara Escoles, del Colegio Santo Ángel, lamentó: llevo 30 años y cobro casi lo mismo que cuando empecé. Para la siguiente noticia, trasladámonos a Cangas del Narcea. Después de meses de incertidumbre, la mina de Vega de Rengos torna a la vida. La Cámara de Comercio de Uvieu celebró güey esta reactivación, que salva casi 100 empleos, según informa güey La Nueva España. Un paso súper importante para una comarca que está luchando por la su economía. El Principado levantó la suspensión de actividad de la mina de Vega de Rengos paralizada desde abril, y la Cámara de Comercio de Uvieu non pudo estar más contenta.
valoren moi positivamente la xestión del consellero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y del viceconsellero Joan Carlos Campo, que desbloquearon una situación que ponía en riesgo decenas de empleos directos e indirectos. La mina, xestionada por TIC Narcea, y un proyecto pionero en colaboración con ArcelorMittal, y la su reanudación permite a los trabajadores salir del ERTE y volver a trabajar. La Cámara destacó que esta decisión trae seguridad xurídica para que una mina funcione con toles garantías y lle un espaldarazo para la economía d'una zona bien tocada por la transición energética. Esperen que el gobierno siga en esta línea, con rigor técnico, diálogo institucional y compromiso con el empleo, nes comarques más vulnerables. Un rayo de esperanza pa Cangas del Narcea, que güey respira un pocoñín más tranquila. De Cangas del Narcea vamos pa Xixón, onde el mundo la xusticia está preparándose para un cambio importante. Los abogados d'Ubieu y Xixón sentáronse a revisar cómo van a organizarse para que naide se queden sin defensa. Güey, los colegios de abogados de las dos ciudades aclararon cómo van a repartir el turno de oficio con el nuevo tribunal de instancia en Xixón, según informa Güey, la Voz de Asturias. Un paso clave para garantizar la justicia en todo el Principado. El nuevo Tribunal de Instancia de Xixón, que entra en funcionamiento el 31 de avientu o cuando se constituya la oficina judicial, va a extender la su jurisdicción a los partidos judiciales de Siero, Villaviciosa, Cangas d'Onís, Llanes y Piloña. Esto bien tras la publicación del Boletín Oficial del Estado de un Real Decreto que crea una nueva plaza en la sección de violencia sobre la mujer de este tribunal. Pero, ¿qué pasa con la asistencia lletrada? Los colegios de abogados d'Ubieu y Xixón sacaron un comunicado conxunto para dejar claro que la nueva norma nunca muda la distribución de competencias que ya tienen. El Colegio de Abogados de Xixón va a seguir organizando la asistencia lletrada en los concellos de Xixón, Carreño, Villaviciosa, Colunga y Caravia, como marca el su estatuto. Por la su parte, el d'Ubieu va a encargarse del resto de concellos del Principado, incluyendo Siero, Villaviciosa, Cangas d'Onís, Llanes y Piloña. Esto significa que, por ejemplo, los abogados d'Ubieu seguirán atendiendo a detenidos y víctimas en las oficinas de denuncias de esos partidos judiciales, y si un caso pasa al Tribunal de Instancia de Xixón, ellos mismos tendrán que seguir con las actuaciones, incluyendo la fase de juicio, sea donde sea la sede del órgano judicial. Los dos colegios aseguraron que van a trabajar conjuntamente para defender los intereses de los abogados asturianos y garantizar la mayor atención a la ciudadanía. Un ejemplo de coordinación que busca que la justicia llegue a todos en un momento de cambio para el sistema judicial en el país. Un detalle que da tranquilidad a los profesionales y también a las personas que precisen de asistencia lletrada nestones que cubre el nuevo tribunal. Para seguir con las noticias, no nos movemos de Xixón, ya que estamos en meta de una negociación muy tensa entre el Ayuntamiento y el Puerto del Musel. La autoridad portuaria de Xixón pidió güey al equipo de la alcaldesa, Carmen Morillón, que presente una alternativa clara para desbloquear la cesión de la franja marítima del Naval, según informa la Voz de Asturias. Un culebrón que lleva meses enredando y que podría acabar en los tribunales. Na reunión del Consello de Administración del Musel, celebrada ayer y miércoles, la presidenta del Musel, de la Autoridad Portuaria del Musel, Nieves Roqueñí, esta muller que ya era consellera de Industria, no sé si vos acordaréis de ella, dejó caer un mensaje claro al Concello.
necesitamos que nos deis una propuesta concreta para cerrar el expediente de cesión gratuita desta franxa. El Musel ya fixó los sos deberes, pero los documentos que presentaron non valieron para llegar a un acuerdo col consistoriu. Por eso, pidieron que el Concello entregue un texto alternativo en antes la fecha límite que el propio Concello se marcó para llevar el Musel a los tribunales. Si lo faen a tiempo, la propuesta podría ser informada por la Abogacía General del Estado, un paso obligatorio en antes de que el Musel la estudie, y si procede, la prueben en el próximo Concello. Nieves Roqueñí lamentó el bloqueo y el refugo del Concello a la oferta del Musel, que incluye ceder gratis la franxa pa uso público a través de un convenio. Esa oferta non lle poca cosa. Implica entrar nel peri de Navalazul, urbanizar una franxa de 20 metros de servidumbre de costes y construir un edificio para la economía azul. Todo eso supondría un aforro para les arques municipales de unos 7 millones d'euros, según el Musel. Pero el Concello, liderado por Carmen Morillón, nun pez convencido y la tensión crece. En todavía más. Acabará esto en xuicio o habrá fumata blanca? Na mesma reunión, el Musel aprobó 3 cosas. Una dotación de 1,3 millones d'euros para un sistema de control y señalización del nuevo acceso ferroviario al Muelle Norte, una ampliación de 12.594 metros cuadrados para la terminal de contenedores de AP Moller Terminal Xixón y la concesión de una terraza en el paseo de la playa del Arbellal. También dieron el visto bueno al plan de empresa para 2026, que van a presentar a Puertos del Estado, y nombraron a Borja Sánchez, consellero de Ciencia, Industria y Empleo, como nuevo miembro del Consejo de Administración. Un día movido en el Musel. Pero el culebrón naval sigue siendo la estrella de la xornada. Y para piellar esta edición de las Noticias de Asturias, vamos trasladarnos dende Xixón al Concello Vieu, en concreto a la parte del Campo San Francisco, ese pulmón verde que tanto queremos los asturianos. Pero ese pulmón verde tiene de algún que otro problema. Estamos atopando cables sueltos, mosaicos estropeados y un aire de abandono que fai sospirar. La Consellería de Cultura dixo hasta aquí, y abrió un expediente al Concello de Vieu, porque este estado de abandono, según informa La Voz de Asturias, non puede ser y non tiene precedentes, y ya está dando mucho que falar na capital. El portavoz del PSOE en Vieu, Carlos Fernández Llaneza, contó güey en rueda de prensa que Cultura abrió este expediente porque el Concello non cumple con los sos deberes de conservación de este xardín histórico, un símbolo de la ciudad. La resolución lle clara, exixen que el Concello retire el cableado eléctrico nun plazo dun mes y que presente el proyecto de restauración del mosaico del Paseo de los Álamos en 2 meses, o si non, enfrentaránse una multa. Fernández Llaneza calificó el expediente de grave, diciendo que el Principado tuvo que actuar de oficio ante la pasividad reiterada del equipo de gobierno del PP. Para ser xustos, y falando agora dende un punto de vista personal, el Parque San Francisco lleva ya deixado de la mano Dios bastante más de 2, 3, 4 años. Pero seguimos, porque les críticas del PSOE non se quedaron aí. Dixeron que el Concello ignoró sistemáticamente les denuncias vecinales que ya venían avisando dun deterioro inasumible e inaceptable. Falan dun campus San Francisco que se convirtió nun recinto ferial con problemas como el deterioro del Paseo del Bombé, jardineras rotes y un pavimento en mal estado. Fernández Llaneza aseguró que un expediente por incumplir la Ley de Patrimonio Cultural non tiene precedentes na ciudad y pidió al equipo de gobierno que reaccione para salvar este espacio tan querido por los carballones. Permítaseme lo de carballones. Un aviso que podría ser el primer paso para devolver la vida por fin al Campus San Francisco.
Ya con esta última noticia, pillamos el programa de Güei de Les Noticias de Asturias, deste xueves 5 de xunu de 2025. Después de repasar la tensión del conflicto educativo con los sindicatos, la Concerta sumándose a la protesta, la reactivación de la mina de Rengos, de Vega de Rengos, del reparto del turno oficio, de los problemas que está teniendo Xixón por su acuerdo con el Musel y el expediente que acabamos de falar de Ubieu en el campus San Francisco. Comentar, en antes de la despedida, que mañana no habrá programa porque todo el equipo que fae posible este programa, o sea, servidor, tiene otros quefaceres y no va a poder acompañaros en la noche de mañana. Así que buen fin de semana. Así que muchas gracias por acompañarnos en este programa. De las noticias de Asturias prometemos seguir trayendo la actualidad del país con rigor y cercanía. Pasen buena noche.